Cada año se entrega el Premio de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas, mejor conocidos como los Premios Oscar, a las películas más destacadas del año. Hoy en A1.8 Hablamos de Cine presentamos la serie sobre los filmes nominados al máximo galardón, el Premio a Mejor Película. Hola, ¿qué tal? Esto es A1.8 Hablamos de Cine. Mi nombre es Fauris Martínez y voy a conversar con ustedes sobre las películas nominadas al premio Oscar. Sí, continuamos con la serie de las películas nominadas al premio de Mejor Película en los Oscars que ya están casi a la vuelta de la esquina, señores. Hablamos ya de varias películas, puede ir a ver las películas al cine o en su plataforma de preferencia, o una que no sea tan convencional, ustedes saben lo que digo, no pirateen, ustedes saben, pero sí, ya estamos cerquita de los Oscars, y hay películas que tenemos que conversar porque es bueno saber cuáles están nominadas, porque a veces la gente ve los Oscars y dice, ¿qué película es esa? Yo no la vi, ¿dónde está Ant-Man 3? ¿Dónde está Wakanda Forever? Wakanda Forever está en la categoría de Mejor Artista de Reparto por Angela Bassett. Y bueno, hay más películas de grandes autores del cine que están aquí. Tenemos para hablar hoy dos películas, pero antes de conversar sobre ellas, hay que presentar a mi invitado que, como siempre, nos deslumbra con el conocimiento. Además de todo su carisma y... Señores, no voy a decir nada más porque cuando lo vean van a quedarse extasiados por tan gran persona que van a ver en la cámara. Grande mentalmente, grande también en humildad. Ángel Peña, ¿cómo estás? Particularmente en lo de la humildad. Soy el hombre más humilde del universo, me han dicho, sí. Te creo, claro que sí. Yo estoy seguro de eso. No, muchas gracias, Fabio, otra vez por... invitarme para acá para poder seguir hablando de las películas nominadas al Oscar, que como habrás notado no hay ni Ant-Man 3 ni Wakanda Forever, que... qué raro que no viste un poco a Black Adam ahí, mira. No, eso, qué raro, sí, mira, los Oscars no es que siempre siempre la acertan, pero hasta un reloj que está roto está bien 2 veces al día, ¿no? Entonces hay que dárselo de vez en cuando. Sí, tenemos una película que ganó el Palme d'Or en Cannes, que desde hace un año está haciendo ruido en el ámbito cinematográfico y que tiene un discurso muy popular recientemente de películas que critican a la clase alta, a la élite de la sociedad, y dirigida por el director Ruben Östlund. ¿Lo dije bien? Ahí está bien. Esta película nos retrata esa realidad triste y complicada de las diferencias en clases sociales. Se llama El Triángulo de la Tristeza, Triangle of Sadness. You looks paid for the tickets. Not bad, huh? So what do you do? I sell shit. Carl y Yaya, una pareja de influencers, acude invitada a un crucero de lujo, cuyo capitán se niega a saludarlos. La situación da un giro inesperado cuando una tormenta brutal azota la embarcación. Y la película es una comedia, Sí. una comedia medio negra, Sí. con sátira, parodia. Sí, así es. Es hilarante. Yo la fui a ver al cine, tuve el gran honor de verla en el cine y me encantó. La película me mostró este mundo que es similar a lo que yo veo todos los días, Claro. pero está más allá. Tenemos los protagonistas que son dos modelos que aprovechan su apariencia física para sacarle provecho a nivel económico y entrar a sitios que no son tan accesibles. Claro. Y vemos que se montan en un yate con un montón de gente súper rica. Sí, un montón de billonarios, o sea, de la clase, de la casta social más exquisita y elitista que existe, ¿verdad? Sí. Pero sí, esa película, Ruben Östlund, él siempre trabajó muy bien con la demistificación de estos órdenes sociales presentes. La última vez que él ganó el Palme d'Or fue con una película que se llama The Square, que más o menos también trata más o menos de demistificar o de mitologizar
en el caso de Square, como el mundo del arte contemporáneo, que también trabaja mucho con los elementos de clase, etcétera, etcétera. Ruben Östlund se concentra en esta película, en Triangle of Sadness, un poquito más con esos elementos intrínsecos de clase. Claro que sí, la película te muestra estas personas que al principio son elegantes, ¿no? Que yo soy rico, yo trabajé en tal empresa, pero los va desconstruyendo, Sí. son gente igual que nosotros. Y la película sigue por esa línea en toda su trayectoria, en No, toda su narrativa. y eso es una deconstrucción que no llega a lo surrealista, ¿verdad? Pero sí llega a lo absurdo, que Sí, es distinto. sí, Ruben Östlund también viene como una tradición del mismo cine escandinavo, con películas como las de Roy Andersson de la trilogía de la vida, donde presentan como tableau vivant de como más o menos el absurdismo y las contradicciones de las condiciones cotidianas. Pero Ruben Östlund se concentra en este caso más o menos en el elemento de la clase, ¿verdad? Particularmente en clase. Y él trabaja muy bien, él como los grandes satiristas o gente que hace parodia, puede ser Jonathan Swift con una propuesta decente, una propuesta modesta, o Mark Twain, tiene un buen ojo para definir las contradicciones inherentes de cualquier condición o sistema político, económico, social. Y eso es algo que nos lo muestra particularmente al principio de la película, porque la película se pudiera decir que está dividida en dos partes, ¿verdad? Sí, cuando sí, están sí. en el barco y cuando están en la isla, ¿verdad? Sí, sí, esa isla. Para mí, este es uno de los mejores reveals de la película. Dicen mucha gente, muchos guionistas dicen que la película tiene en su punto medio una revelación. Ahí es cuando muestra sus verdaderos colores y se muestra su tema. En ese punto medio es que la película muestra todo su esplendor, vamos a decirle. Sí, Como sí, que pero sí. como cuando la flor como emerge. Como Claro, que- pero si quieres que te sea honesto, la verdad, o sea, sí, la película se divide en dos, y esto es una crítica que yo le tengo a la película, o sea, para mí es mucho más dinámica e interesante la primera parte de la película en el barco Sí, bastante, bastante. que la segunda, porque la segunda, un poquito la metáfora que quieren presentar se pierde un poco. Eso no significa que la película sea mala, la película es excelente, Claro, ¿verdad? exacto, Solo que exacto. si hay que hacerle una crítica, es que la parte cuando ya están en la isla, primero porque pierden muchos personajes que habíamos visto en la primera parte, y segundo como que la metáfora se vuelve un poco más etérea, más efímera, no se entiende muy bien. Sí, hay elementos importantes, que ya voy a entrar a ellos, pero para mí la primera parte de la película es donde tiene los momentos para mí más cómicos, Claro. las paradojas más irreverentes, la presentación de estas imágenes más impactantes, ¿verdad? Y como estamos hablando de la película, sí, hay muchos elementos. Me acuerda mucho de una manera u otra un poco a Buñuel. A Buñuel quizás no en el discreto encanto de la burguesía, pero a Buñuel como algo como en El Ángel Exterminador. Porque presenta primero sí como los caprichos, ¿verdad? De esta clase burguesa, ¿verdad? De esta superburguesía, de Claro, una claro que manera. sí. Desde cómo tratan a los empleados, ¿verdad? Cuando hay una escena que le dicen, métete en el agua, o vamos a meternos Sí, todos en el agua. sí. Como que la imposición del saber tener el poder económico sobre alguien. Es contrastante porque casualmente los que tenían más dinero, que eran los ancianos, eran, no, mira, ponte aquí, yo te ordeno que te bañes en el agua. Ujú. Sin embargo, teníamos a los protagonistas que son más o menos clase media alta, pero que Sí, están sí. ahí porque se ven bien, no porque pueden Claro. pagar el viaje. Vemos que Carl le dice al staff, mira, hay un tipo ahí fumando, bótalo. Bueno, Y lo porque, botan, lo trata porque creo que pésimo. lo que quiere decir es que más o menos Mao Zedong decía, mira, hay una moral burguesa y una moral proletaria, ¿verdad? Aunque estos dos personajes no pertenezcan necesariamente a ese mundo, de esa casta super burguesa, sin embargo mantienen parte de esa ideología interna, ¿verdad? O sea, de esta presentación de ellos como los poderosos, de una manera u otra. Y Ruben Östlund trabaja muy bien, como varios elementos de contradicciones los trabaja muy bien al principio de la película, cuando él le dice a su novia, Carl le dice a Yaya, que es su novia, que ellos quieren ser igual, y entonces le está pidiendo que ella pague la cuenta, porque ella es muy manipuladora, etcétera, etcétera. Es un momento de contradicción bastante interesante. Son como uno de los más ricos del barco, que después no los volvemos a ver, ellos hacen armas, etcétera, etcétera. Un gran momento, uno de los personajes en el barco, que creo que es uno de los más ricos, es alguien que vende
Que vende estiércol. Estiércol, bueno, tú sabes, Sí, para plantas, etcétera, etcétera. El mejor personaje. El mejor personaje, pero sí, él es para mí. un uber capitalista ruso, ¿verdad? Y también, por ejemplo, el personaje de Woody Harrelson, que es el capitán del barco, que es un capitán sí. marxista, ¿verdad? Y la interacción entre todo esto es bastante, muy dinámica, es irreverente. Y hay momentos que te presentan, por eso lo comparo con Ángel Exterminador, te presentan situaciones que son inescapables, como la cena, ¿verdad? Sí, sí, la que cena. ya llegamos a un punto casi no de surrealismo, pero sí de absurdismo, ¿verdad? Donde toda esta fachada de la identidad burguesa comienza a derrumbarse y para nosotros es muy fácil verlo. Dentro de su mundo ellos no lo ven, obviamente no lo pueden ver, pero lo que creo que Ruben Östlund quiere decir aquí es que esa condición mitológica de clase económico, político y social es inevitablemente, primero, imaginaria, ¿verdad? Es una condición imaginaria porque nosotros con esa distancia lo podemos ver. Y segundo, es juvenil, es vulgar y es obscena. ¿Por qué presentan estos mundos cuando los baños dejan de funcionar y cosas así? Porque de una manera u otra Ruben Östlund ve hacia esa sociedad como vulgar, obscena y juvenil. Entonces sí, estas grandes contradicciones que aparecen dentro de estos sistemas de imágenes es lo que hace la película muy interesante, porque trabaja muy bien en algo que es parte de la tradición marxista, que es la contradicción en dos hechos distintos, y al presentar esa contradicción, la separación inherente entre estos dos elementos, o sea que lo único que puede existir es un tipo de combate visual, nos muestra Ruben Östlund que ese sistema en sí es insostenible. Es insostenible y es ridículo. O sea, la película trabaja muy bien con ese elemento del absurdo y ridículo. Y al mostrarlo así, lo que creo que Ruben Östlund quiere decir es que ese sistema en sí es ridículo, es insostenible y no tiene ningún carácter ni mitológico ni de verdad poderoso, y es algo que nos movemos después a la segunda parte de la película. Claro, la parte de la isla. Antes de pasar a esa parte, quisiera decir que sí, toda la secuencia de la cena para mí es fantástica, de lo mejor que he visto en todo el año. Y es lo lo mejor mejor de la película. Y sí, como dices, es un resultado muy absurdo. Y al final se ve esa humanidad que desconstruye esa grandeza de los ricos, de la aristocracia, Claro. de que no, y cuando vemos a todos vomitando. No, y el asco, mismo es sistema de fuerte. rituales, porque aunque ellos comiencen a vomitar, lo que sea, No, se siguen mantienen igual, comiendo, sí, exacto, mantienen sí. comiendo, sí, tienen como miedo, pero se mantienen comiendo, una que sigue pidiendo champaña, aunque le está comenzando a vomitar. Ese sistema de rituales que lo presenta ahí de esa manera es tan absurdo que uno puede determinarlo como insostenible. Entonces en este ámbito de contradicciones, de yuxtaposiciones entre imágenes y actos, es lo que crea más o menos una condición de esta visión marxista. En algún momento el capitán del barco dice, bueno, cita a Marx. Cita a mucha gente. Cita a Marx y Citan mucha dice, nada que es humano es alienígena para mí, o sea, nada que es humano. Entonces sí, él quiere decir, hay un aspecto muy humano de esto, pero el elemento fantasmático que define los rituales del campo burgués son ridículos, son insostenibles. Y cuando llegamos a la isla, esto se muestra con su mayor detenimiento, que es la comparación directa con el Ángel Exterminador. Ya la condición burguesa ya se termina como de destruir y se crea otra. Claro, por ¿verdad? hechos que pasan en la película, de repente el barco se hunde y un grupo de sobrevivientes llega a una isla que aparentemente está desierta, y ahí vemos que como no hay dinero, como no hay recursos, de repente el orden social que está en el barco de repente se rompe. Se rompe y comienza a cambiar. ¿Quién es el nuevo rico ahora? El que tiene la habilidad para sobrevivir en ese entorno. No, y es algo interesante porque inmediatamente que pasa esto, uno de los sobrevivientes es el ruso, ¿verdad? Y el ruso, que es uber capitalista, claro. viene, y una de las primeras cosas, apenas llega a la isla, que no puede comer, él viene y cita una máxima comunista y dice, bueno, ¿tú has escuchado alguna vez todos por su habilidad y todos por su necesidad? Sí, y que es una máxima comunista muy vieja. Entonces, como ya inmediatamente
cuando las condiciones de poder cambian, ¿verdad? Obviamente el que se encuentra en la posición más baja quiere buscar la condición más igual. Ahora, esto no existe en el orden fantasmático establecido ya burgués. Y esa línea, ese corte muestra lo artificial que es esa casta burguesa, o sea, que es la condición de rituales, extremadamente artificial porque apenas pasa un día y se desaparece. Es decir, lo que mantiene vivo a esas condiciones del capitalismo, etcétera, etcétera, parten también de un sistema imaginario, más que de un sistema material, de una hegemonía cultural, como lo quieras llamar, como en el balcón de Jean Genet, cuando muestran que, esto es una obra de Jean Genet, muestran que mueren 3 personajes importantes que son representantes del capitalismo y después los reemplazan con 3 más. Lo importante no es que ellos tengan poder físico real, sino que el poder imaginario, simbólico y fantasmático se vuelve material. Ahora, cuando rompemos la condición social en sí, ya ese poder simbólico se desvanece porque no tiene ningún valor dentro de una sociedad que no se devuelve a esas condiciones de reglas y rituales burguesas. The ship is going under. What the world needs now. Brillante de construcción que hiciste, Ángel. Hay que hablar más de más películas tras la pausa. Así que quédese con nosotros. En A1.8 hablamos de cine. Y continuamos en A1.8, hablamos de cine. Y hablamos ya de la película Triángulo de la Tristeza, una crítica social, una sátira y es muy cómica, señores. Pueden ver en el cine para captar ese mensaje que desconstruimos anteriormente en el bloque pasado. Así que para ahora tenemos que hablar de la película, también nominada al Oscar como mejor película. Es un drama interesante sobre un hombre que de repente pierde la amistad con su amigo más cercano. Y vemos cómo esto lo afecta a él. Y bueno, la película es dirigida por el director Martin McDonagh y se llama Banshees of Inisherin, Los Espíritus de la Isla. Forever, I'll remember her. And who else will? Who else will what? Remember Siobhan and your niceness. No one will. In 50 years' time, no one will remember any of us. En una remota isla irlandesa, Patrick queda devastado cuando su amigo Colm de repente pone fin a su amistad de toda la vida. Con la ayuda de su hermana y un isleño con problemas, Patrick se propone a reparar la relación dañada por todos los medios posibles. El nombre en español no sé por qué es así, pero creo que Banshee no es tiene que un traducción Banshee en no tiene una español. traducción directa, porque Banshee es, creo que también te lo dicen en la película, es un tipo de como espíritu irlandés. Sí, que sí, es un sí. espíritu femenino que lo que le hace es gritar, o sea, es un grito continuo. Eso no creo que haya una traducción directa, pero sí, los espíritus en la isla quizás no es lo que pega más, pero sí está un poquito relacionado con lo que quiere decir. Se parece, exacto. Es como, por ejemplo, tú tomas una mitología local de un Claro. pueblo como este, de República Dominicana, de repente no puedes traducirlo. Yo no puedo Sí, decir... o sea, si yo hago una película Sí. sobre La Llorona y lo pongo en Estados Unidos, ¿qué voy a decir? The Crier, o sea, no tiene sentido, ¿verdad? No, el espíritu que... El espíritu que llora. Ok, está bien, supongo. ¿Verdad? Más largo salió el nombre. Sí, sí, la película, cuando comienzas a verla, ves que tiene una fotografía bella. Ah, Tenemos a Colin Farrell protagonizando con un acento bien convincente irlandés. Bueno, porque él quizás creo que es irlandés, ¿no? Como Bueno, todos en la no, película. Mejor dicho, un actor conocido por hacer un buen acento americano, vuelve a su raíz. No, pero es que la película primero, Me encanta. el acento obviamente, irlandés. primero la fotografía, como estás hablando tú, es difícil hacer mala fotografía en donde lo hicieron, ¿me entiendes? No, bueno, también Es cierto. muy difícil porque en donde lo hicieron, que es como unos cayos de islas en Irlanda, que se llaman las Islas Aran, ¿verdad? Todo se ve así. Hay un chivo que camina por ahí, estás al lado del mar y hay una iglesia de piedra. Es muy difícil no tener una buena Claro, visión no, de eso, mucha pero igualito se ve muy bonito, claro, Claro, que sí. tiene mucha textura, Tiene mucha riqueza. mucha textura, mucha increíble. riqueza Y textural. te envuelve de una vez en ese pueblo rural y sí, es muy bueno. Vemos No, cómo sí. este hombre de repente va a hacer lo mismo que todos los días, se junta con su mejor amigo, pero de repente él ya no quiere saber de él.
Claro, No le dice por qué. Y esa vida de pueblo, me paro, hago mi trabajo y me voy a tomar una cerveza. ya, exacto, Una exacto. buena vida, si quieres que te diga la verdad. Claro, pero yo estuviera feliz así, todos los No, días. todos. Pero el protagonista se enfrenta a que de repente, en su vida normal, que él lo que hacía era salía a beber con su mejor amigo, de repente él no quiere saber nada de él y él no sabe qué hacer ahora. Como Claro, que, porque pierde ¿qué el hace? ¿Qué pierde el pasó? sistema monótono que él tenía. Y también hay que comentar algo primero con la película. Primero, todas las actuaciones fueron increíbles. No, claro. Todas, desde claro. Colin Farrell hasta Brendan Gleeson, Barry Keoghan y Henry Conlon, todos lo hicieron pero perfecto. O sea, no tengo ningún tipo de crítica, al menos de la actuación. Colin Farrell a mí me encantó cómo lo hizo. Brillante. Algo particular con Martin McDonagh. Martin McDonagh trabaja muy bien, él antes trabajaba en teatro, ¿verdad? Y tú cuando lees las obras de concha. teatro, sí, se nota. No, se nota, Se nota porque él explica tiene muy buena pluma. Tiene extremadamente buena pluma, él entiende muy bien, sin decir mucho, sin hacer grandes monólogos. Él tiene momentos únicos, como revelar a través de ese diálogo condiciones de sus personajes. Y siempre es muy oscuro. En las obras de teatro de Martin McDonagh era común que, por ejemplo, había una obra de teatro que se me escapa el nombre ahorita mismo, pero es un hombre torturando a otro hombre boca abajo. Y la obra es chistosa, yo me reí. Las películas de Martin McDonagh que ha hecho, In Bruges, Seven Psychopaths, Three Billboards Outside of Missouri, todas trabajan muy bien con eso, con lo tragicómico, ¿verdad? O sea, como en un mundo extremadamente violento, en In Bruges era Colin Farrell mata a un niño, y sin embargo la película es toda chistosa. Three Billboards Outside of Missouri, una mujer se le muere su hija después de que fue violada, y sigue siendo divertido. En Seven Psychopaths estamos tratando con 3, 4 asesinos, y sigue siendo chistosa la película. Él trabaja muy bien en este contraste entre lo cómico y lo trágico, ¿verdad? Cómo la separación es mínima, que hay alguien que decía, creo que era Freud, la comedia es tragedia más tiempo. Martin McDonagh no escucha eso, la comedia es tragedia de una manera u otra. Wow. Y eso es muy interesante, y más entrando más o menos como a la carne de la película. Trata muy bien, como decías tú, es la relación entre Colin Farrell y Brendan Gleeson, cómo se comienza a separar. Y a través de esto comenzamos a entender más o menos la dinámica medio de tóxica masculina que existen entre estos personajes. Porque hay un personaje femenino que medio lo está viendo todo desde afuera, que no lo entiende. No entiende la ridiculez de toda esta acción entre estos personajes, que es la hermana de Colin Farrell en la película. Entonces hay un elemento de toxicidad masculina, un elemento también de la capacidad de tratar de llegar a lo inmortal, lo infinito, con el personaje de Brendan Gleeson, que quería ser músico. Un elemento de cómo la monotonía de una manera carcome tu espíritu, tu alma, pero lo hace muy bien de dos maneras, porque para un personaje eso le carcomía su alma y al otro lo que le daba era propósito. Él sabía lo que tenía que hacer todos los días. Cuando se termina o se comienza a desintegrar este ritual, este personaje que tenía propósito, que era bueno, que es el personaje de Colin Farrell, y él lo dice en la película, yo soy bueno, yo soy una buena persona, poco a poco se comienza a corromper, ¿verdad? Porque ya su elemento de propósito se comienza a perder y necesita buscar un nuevo elemento de propósito, que necesita sustentarse a través de acciones que él antes no hacía, es decir, de un nuevo orden moral que él antes no tenía. Su antiguo orden moral era ser bueno, ser amable, quizás no el hombre más inteligente del mundo, pero ser bueno y amable. Ya al desintegrarse esta condición, él necesita buscar un nuevo propósito, y en esto un orden moral comienza a cambiar. Y tú comienzas a ver cuando llega alguien que toca música y él le dice, no, el hombre no va a venir para acá, etcétera, etcétera, y lo manda otra vez a la isla principal en Irlanda. Se comienza a volver más violento, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cómo cambia ese orden moral a través de la falta de propósito? También de una manera quizás superficial, no debería ser el mejor análisis, pero sí medio lo habla, porque todo esto ocurre durante la Guerra Civil Irlandesa, Sí, ¿verdad? exacto. Entonces es como un trasfondo, no es un análogo directo, pero un trasfondo entre cómo dos grupos que son relativamente lo mismo se encuentran en conflicto y en combate por carácter muy limitados en por qué la razón del combate, ¿verdad? Y tú siempre lo escuchas desde lejos en la película. La película siempre te muestra, sí, mira, esto, Sí, que están te un peleando. cañón por aquel lado, ya en la guerra Y esto es una firme, guerra sí. civil, esto ni siquiera es una guerra con los ingleses. Entonces sí, te lo muestran no tanto como análogo, sino como
como un trasfondo representativo de lo que está pasando en la película, cómo este conflicto llegó a tal punto sin necesariamente tener un raciocinio real detrás de esto. La búsqueda del propósito y el quebrantamiento de la monotonía se mantienen muy perennes durante toda la película. Y es algo que Martin McDonagh hace muy bien. Y lo más importante, como dije anteriormente, es el diálogo. El diálogo es increíble. Yo esa película, una película que hablan de incesto, de violación, de muerte, yo me estaba riendo cada 15 segundos. No suena bien, no es culpa mía, no es que yo soy un degenerado, nada por el estilo. Es que la verdad, okay. trabajar con esos elementos, como dije anteriormente, no es que comedia es tragedia más tiempo, comedia es tragedia. Los trabaja tan bien y tan elocuentemente Martin McDonagh, que viene de una tradición muy irlandesa, de Oscar Wilde, de J.M. Singh, de ese espíritu irlandés que siempre se encuentra al mismo tiempo feliz y triste, del vacío espiritual y al mismo tiempo la búsqueda de ese espiritualismo. También trabaja muy bien con esas tradiciones irlandesas de símbolos, de los caballos, como quizás como elementos demónicos. La película comienza más o menos naturalista y se convierte cada vez más surrealista con el personaje de la anciana, que al principio uno piensa que es una anciana loca y al final uno piensa que es una bruja o un fantasma, ¿verdad? Estos elementos son muy irlandeses, que también, que similar en Latinoamérica, es como un realismo mágico. Claro. Como la magia de los santos, de los espíritus, de los demonios, entran en la monotonía y en el propósito del mundo, de este mundo irlandés que se ha creado. Es una película increíble. Colin Farrell debería ganarse un Oscar. Esta película al menos se debería ganar Oscar a Mejor Guión. Si no se lo gana, yo me voy a Los Ángeles y comienzo a lanzarle piedras a alguien. ¿Por qué no? La película es un tiro. No es un boicot a la Academia de Cinematografía. Sí, no me van a prestar atención. Y, mira, otro latino ahí quejándose de algo. Pero es increíble, la verdad que es increíble. Claro que sí, se merece totalmente su nominación. Sí. También se la merece Colin Farrell como mejor actor. Se la merece que por tiene una todos competencia bien complicada. Es una competencia complicada, porque Este Austin año está Butler cargada. hizo una biografía, Brendan Fraser lo tuvieron que poner en gordo. Este es como el más limpio en términos de la actuación, pero trajo con muchas complejidades Exacto, en eso. sí, claro, eso se nota mucho. Sí. Yo lo comparo más o menos en esta carrera. Su rol, su papel que interpreta se parece mucho a, vamos a ver, uno como el de Lydia Tarr, haciendo una similitud en cuanto a la carrera. Sí, porque es un poquito más limpio, Exacto, en el sentido, no es exactamente. que se tuvo que vestir de algo, no es que es representativo como Ana de Armas en Blonde, sino es más limpio el personaje, pero dentro de eso es muchas contradicciones, y cuando tú ves el hombre cuando está triste, tú lo ves triste, se pone a llorar el pobre hombre con una cerveza encima. Entonces sí, Colin Farrell lo hizo muy bien. Claro, Yo pues. creo que debería ganar mejor guión. Como dije anteriormente, si no lo gana, yo algo hago, no sé. Queridos Oscar, creo que se equivocaron algo así, al menos. Pero tendrás que, si quieres hacer algo, tendrás que hacer un TikTok. Un viral. TikTok, eso es cuando me muera. El Eso para mi funeral voy a hacer un TikTok. Pero señores, esto es lo que tenemos por hoy. Solamente nos faltan 2 películas en esta serie de las películas nominadas al Gran Premio de la Noche, la mejor película, que son mi favorita, Everything Everywhere All at Once, que pudiera ganar en los Oscars, Posible. y Women Talking, que será para la siguiente edición de este programa. Ángel, gracias por estar aquí. Muchas gracias. Y nos veremos en la siguiente edición de A1.8 Hablamos de Cine.